Vamos a hablar de un estudio que hizo Fleni, que lo tengo acá, es interesante, lo hicieron en General Villegas, en ese pueblo, en esa ciudad, en la provincia de Buenos Aires, como para tomarlo como prueba y después en todo caso proyectarlo a nivel nacional. Y si arranco por la conclusión, leo que el 2% de los mayores de 40 años en General Villegas convive con secuelas de un ACV, 2 de cada 100. Que es un montón, ¿no? Nos llamó ese dato, o al menos es más de lo que nosotros, que no estamos en la jerga, podíamos llegar a esperar. No sé justamente quienes estaban desarrollando este estudio qué es lo que pensaban. Está Julieta Rosales con nosotros, que es neuróloga, gracias por estar con nosotros, y que además pertenece justamente a Fleni y que estuvieron trabajando allí en General Villegas. ¿Les sorprendió el resultado? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por la invitación. No, por la verdad que no nos sorprende tanto el resultado porque está en concordancia, digamos, con los datos de países occidentales en vías de desarrollo. Así que no tenemos datos poblacionales de Argentina y bueno, por eso es la expectativa de este trabajo, pero no nos sorprendió para nada. Estamos dentro de la media de lo que pasa en el resto. ¿Y no hay cifras oficiales? O sea, ¿tuvieron que salir ustedes a hacer este tipo de estudios? Sí. Eso sí es por ahí distinto de otros países. Hay bastante información de lo que es, digamos, factores de riesgo vascular. De hecho, hay 3 encuestas muy importantes, la última es en 2013, pero, digamos, de incidencia, prevalencia y de mortalidad no hay datos oficiales. ¿Por qué tomaron General Villegas? Porque yo ahí leí que lo ven como parecido a lo que se vive en la ciudad de Buenos Aires, pero uno podría pensar que es una ciudad más tranquila, ¿no? Entonces, ¿tendría que aumentar los casos en la capital federal o no es así? Lo que hicimos es tomar a General Villegas, que es una ciudad que tiene 30.000 habitantes y que tiene características demográficas y socioeconómicas que son representativas de Argentina en general. Además tiene otras características, que es que la gente que vive en General Villegas no tiene, digamos, pueblos cercanos. Entonces, si tienen un ACV, tienen la única chance de consultar al hospital de Villegas, que tiene un tomógrafo. Entonces, de esta forma tenemos nucleada toda la información en ese hospital. Entonces, no hay, digamos, una circulación libre tan grande, no hay tanto éxodo de habitantes. ¿Y a cuánta gente consultaron o, no sé si el término es, estudiaron en General Villegas? ¿Durante cuánto tiempo? Lo que se hizo se comenzó en 2015 y se hizo una cantidad de encuestas y desde allí se tomaron los casos que eran... se calculó la prevalencia y actualmente estamos calculando la incidencia, es decir, los nuevos casos y también la mortalidad. ¿Nos recordás y me recordás qué es un ACV? Bien, un ACV son síntomas neurológicos que aparecen por una oclusión de un vaso, que esto es un ACV isquémico, y cuando se produce por la ruptura de un vaso es un accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, hay 2 casos. Es una arteria. Una arteria. Una arteria. Y se obstruye por algún motivo. Exactamente, puede ser por diferentes causas. Por ejemplo, porque haya un trombo, es decir, un coágulo en el corazón que viaje al cerebro, o porque haya, por ejemplo, una placa de colesterol en la carótida y viaje al cerebro, o la formación de un coágulo dentro del cerebro mismo. Bueno, a ver si entendí. Entonces es una arteria que se bloquea, pero no es una arteria cualquiera que tengo en el pie, sino es una arteria que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Exacto. Ok. Y hay distintos tipos claro, de los isquémicos de y los hemorrágicos. Y yo lo que le quería preguntar precisamente al caso de los isquémicos es porque dentro de las 3 causas principales que ustedes estuvieron analizando está la apnea del sueño, que es la gente que ronca. Y si se refiere precisamente a esto de la falta de llegada de oxígeno, una de las principales causas de que se genere el ACV. Bien, la apnea del sueño, además de lo que mencionaste, se asocia a un aumento del riesgo de fibrilación auricular. Así que nosotros a todos los pacientes que se internan por un ACV, además de preguntarles si fuman, si son hipertensos, si son diabéticos, les preguntamos si roncan y internados le pedimos una polisomniografía de sueño para pesquisar esto, si tienen apnea del sueño, pues se trata la apnea del sueño con un dispositivo. Pero aquellos que roncan, ¿eso puede ser un síntoma de una posibilidad de riesgo de ACV? ¿O es un síntoma? Como puede haber miles de más, como puedes roncar por otra cosa, un problema en la nariz, ¿no? Dijiste roncar y se dieron vuelta 5 acá y dijeron, pará, esto me interesa. Sí. Bueno, roncar obviamente es un indicativo que uno puede tener apnea del sueño, pero el estudio que confirma dicha enfermedad es la polisomniografía. O sea, tener apnea del sueño, además de roncar, uno tiene somnolencia durante el día, dolor de cabeza a la mañana y por diferentes mecanismos, como el que dijo la doctora, podría aumentar el riesgo de ACV. Ok. Y entonces, pasándolo en limpio, ¿a qué tenemos que estar atentos pensando en la posibilidad de, en el futuro, sufrir un ACV? Bien.
En primer lugar, hay que tener en cuenta los que son los factores de riesgo cardiovascular clásicos, ¿no? Ser hipertenso, diabético, problemas en el colesterol, ser sedentario, fumar. Y también, bueno, estos factores de riesgo menos clásicos, como por ejemplo es la apnea del sueño y también la migraña con aura, porque la migraña con aura es un factor de riesgo. ¿Qué es eso? Claro, explicarle a la gente qué es la migraña con aura. Bien, el dolor de cabeza, hay un subtipo de dolor de cabeza que es el que se acompaña, digamos, de náuseas, vómitos, que haga mal la luz y el sonido, que si se acompaña de, previo al dolor, tener síntomas visuales como ver estrellitas de colores, eso aumenta el riesgo de tener un ACV. ¿Pero eso si te pasa seguido? Porque, o si te pasa una sola vez, ¿ya es una posibilidad o tiene que tener una cierta frecuencia? Es buena tu pregunta porque eso no está estandarizado, pero al menos 2 o 3 veces por año es un número considerable. Okay. Y eso empeora si fumas y empeora si tomas anticonceptivos y también si sos obeso. O sea, es un riesgo aditivo. Claro. ¿Y a ustedes este estudio para qué les sirvió ahora para llevarlo a la práctica? Y es un análisis situacional, digamos, del país en el cual no tenemos datos locales. Y esto, de alguna forma, permitiría tomar conductas de salud a futuro. ¿Y hay distintos tipos de ACV? O sea, un ACV terrible que deja secuelas muy graves y un ACV pequeñito, porque también escuchamos de historias de gente que sufrió un ACV y vos la ves y al menos en apariencia no tiene ningún tipo de secuela. Eso depende de 2 cosas. Una, del tamaño del vaso que se haya ocluido, porque no es lo mismo que se ocluya la carótida, que es un vaso grande, que una arteria terminal. Por lo cual, si se ocluye la carótida, se infarta un sector muy grande del cerebro, y si se ocluye un vaso terminal, probablemente se ocluya un poco tejido cerebral. O sea, importa el tamaño del vaso y también la localización del infarto. Porque uno puede tener un infarto grande en un área que no es elocuente, es decir, que no es tan relevante de la funcionalidad cerebral, pero si uno tiene un infarto chico a nivel, no sé, frontal izquierdo, que es donde está el área del lenguaje, eso es realmente discapacitante. Ok, entiendo. También creo que es importante el saber que una persona tuvo un ACV porque tiene riesgo de volverlo a repetir, ¿no es cierto? Para eso mira. también pueden servir las estadísticas. Exactamente, y hay diferentes tipos de ACV y cada uno tiene su riesgo de recurrencia. ¿Y hay más ACV que antes? ¿O es que ahora se logró identificar, estudiar mejor el fenómeno y como se lo cataloga de esa manera? Porque cuando yo era chico, ACV, no escuchaba nada. Y ahora agarrás la revista Pronto y te enterás que todo el mundo tuvo ACV. Aumentó el reconocimiento, obviamente, pero en los que sí aumentó la incidencia de ACV en los pacientes jóvenes. En la gente de menos de 50 años esto aumentó y muy probablemente sea secundario a que, bueno, en la actualidad los jóvenes llevan una vida más sedentaria y están teniendo factores de riesgo cardiovascular que se asemejan a la de la población adulta. Ah, claro. O sea, es decir que antes, como decías vos, el sedentarismo es una de las, digamos, de los causales, pero claro, los grandes eran sedentarios. Ahora los jóvenes... Y además supongo que también tiene que ver con esto de que una de las principales causas de ACV es la hipertensión y como es una enfermedad silente, si no se la controlan normalmente también podría ser eso, ¿no es cierto? Exacto. Y esto... que siempre terminamos casi en el común denominador, ¿no? Porque en casi todas las enfermedades, cuando hablamos de todo, siempre es hacer deporte, no fumar, moverse, hacerse chequeos una vez por año, ¿no? Sangre, orina, etcétera, etcétera. ¿Va por ahí la cuestión? Va por ahí. Claro. ¿Y Y querés aunque decir no algo más y te sientan interrumpí? nada, No, que es importante que en los pacientes jóvenes hay mucha gente que no lo sospecha, porque dice, yo tan joven no puedo tener un ACV. Claro. Pero hay que sospecharlo a cualquier edad, inclusive los niños tienen ACVs. Los niños también. Obviamente en mucha menor proporción que en la gente adulta, pero Claro. también los niños tienen ACVs. Clarísimo. Gracias, Julieta, Bueno, por todas estas explicaciones. Bueno, si a esta altura no te haces un chequeo mínimo una vez por año, ¿no, Ceci? sí, por supuesto, y tomarse la presión también para controlar. Claro, bueno, de hecho es parte del chequeo también, ¿no? Por A veces supuesto. es tan simple, ¿no? Y uno puede prevenir tantas cosas, así que bueno, otra enseñanza más que nos queda en este programa.